Entonces vámonos a el versículo 28 hasta el 30. Gloria a Jesús. Capítulo 11, versículo 28, 29 y 30. Cuando usted lo tenga, me indica con un grande y fuerte amén. Leamos entonces la palabra del Señor y la leemos y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Biblia dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Damos gracias al Señor. Oramos, mis amados, y bendecimos el nombre de nuestro Dios. Buen Dios y Padre, soberano Dios, Dios de gracia, Dios bendito. Señor, a ti te damos toda la gloria y toda la honra, sabiendo que tú eres, Señor, el dueño de la obra, y no solamente de la obra, sino de todo el mundo, el que tiene en tus manos todo. Señor, hoy venimos a darte gracias, a bendecirte, Señor, y a pedirte que en este momento seas tú, a través de tu Espíritu Santo, obrando, trabajando en la vida de nosotros. Señor, trayendo ese pan, esa medicina, ese alimento a la vida nuestra. Que en este día, Señor, que a través de tu palabra hoy podamos recibir de ti lo que, Señor, deseas tú que escuchemos. Pero, Señor, también te pedimos que abra nuestro corazón para que tu palabra pueda quedar en nosotros, Señor, y que esa palabra pueda producir y pueda dar, Señor, lo que tú deseas que dé, Señor, como fruto en la vida de cada uno de nosotros. Ya que, Señor, Dios mío, sabemos que no todos tal vez vamos a entender, Señor, el mensaje, pero queremos hoy que una palabra se quede en nosotros y que esa palabra, Señor, haga la revolución en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, y que en este día, Señor, podamos salir bendecidos, tocados, transformados, con una perspectiva diferente, Señor, de lo que hoy tú nos quieres enseñar, de lo que es el evangelio, la vida espiritual, la comunión contigo. Señor, hoy venimos a rogarte un milagro en la vida de nosotros. Señor, si hubiese alguien enfermo, Señor, sánalo, tócalo. Pero más te rogamos, Señor, que si hubiese alguien que haya llegado enfermo espiritualmente, Señor, que tú pongas tu mano de sanidad y cambies el corazón. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, porque tuya es en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad, por favor, de tomar su lugar. Muchas gracias. Bueno es el Señor. Amén, hermanos. Yo hago la pregunta: ¿alguna vez usted se ha sentido cansado? Es una pregunta un poco absurda, ¿usted no cree? Porque muchas de las veces siempre nos hemos sentido ¿qué? Cansados, ¿verdad que sí? Pero muchas de las veces, cuando a veces nos sentimos así cansados, podemos decir que también existe la pregunta: ¿usted ha sentido la necesidad de tomar o sacar un tiempo para descansar? Que eso no es todo el tiempo, ¿verdad que sí? Porque sabemos que nos cansamos, pero muchas de las veces no sacamos el tiempo para descansar. Yo lo familiarizo conmigo, el ejemplo que yo puedo hoy tomarlo personalmente, y es que no todos tenemos la misma fuerza, voluntad, no sé cómo se pueda llamar eso, el dinamismo
porque hay algunos que somos un poquito más imperativos que otros. Habemos algunos que no podemos estar quietos, tranquilos. Tenemos que estar siempre haciendo algo en la vida. Y hay otros que no. Hay otros que son más pasivos, más tranquilos, más pensadores, más cuidadosos, más observadores, y tal vez no hacen mucha función. Si para ellos estar descansando es lo mejor, pues ellos así lo consideran. Algunos, ¿verdad? Pues somos más, tal vez, ¿cómo podemos decir? No sé, espero que no se me vaya a ofender. Desembocados, ¿verdad? Que salimos corriendo y no nos importa si estamos enfermos, estamos cansados. No importa, no nos interesa. Salimos y hacemos, pero en otros no. Hay otros que no, hay otros que son más pausadamente en esa parte y toman un poquito más de precaución. Cuando hablamos de lo que es esto, muchas de las veces, eso, ¿verdad? Es algo que debemos de considerar, porque no todos somos iguales, no todos pensamos iguales, no todos actuamos iguales. Entonces, cuando hablamos de esta parte, es algo que debemos de entender, que el cansancio, aunque muchas de las veces esté ahí, lo ignoramos. Pero el considerar, el descansar, es algo que debemos de considerarlo muy seriamente, especialmente cuando uno ya llega a cierta edad. Y tomo el ejemplo mío. Cuando yo tenía y tengo razón de uso, que corría y brincaba, pues, ¿verdad? Desde muy niño, muy joven. Llegué a mi juventud, llegué a la edad de 25 años, hermano, yo no tenía ningún dolor, nada me dolía, ni siquiera pensaba que se me iba a caer el pelo. Eso yo nunca, hermano, me imaginaba que iba a suceder. Y otras cosas, hermano, que cambios en el cuerpo. Y ahora pues yo puedo pensar y creer, aunque no sé si médicamente estoy correctamente, que a los hombres les dan también la menopausia. No sé, corríjame usted pues. Hay cambios hormonales y tantas cosas que suceden en la vida del ser humano. Pero cuando uno llega a los 25 años, uno anda de lo mejor. 30 años, mi hermano, uno anda a lo mejor, tranquilo. 35 años, uy, hermano. Dicen que cuando uno llega a los 40 años, hablando del hombre, del varón, dice que como si vuelve a regresar a su juventud, que le llaman la segunda juventud. Eso es lo que dicen. Pero a lo que yo he experimentado es que cuando yo entré a los 40 años, que no hace mucho, hermano, yo sentí un sinnúmero de dolores como usted no tiene idea. Que me duele aquí, Lo más curioso, no sé si a usted le pasa lo mismo, tal vez, probablemente, haya uno que pueda identificarse conmigo. Lo más curioso de que me han pegado dolores que no sé ni de dónde han llegado, que me llegan, me saludan y se van. Yo digo, qué dolor tan raro, ¿verdad? Unos dolores que uno piensa que se va a morir, pero no se va a morir. Dolores muy agudos, muy profundos, que uno piensa que se quebró un hueso uno adentro, pero no, al rato uno anda bien. Y uno dice, qué cambios, qué cosas. Pero así, es normal, es parte de la vida y de los cambios que vamos teniendo. Entonces, muchas de las veces que cuando suceden estas cosas en la vida, por ejemplo, tomamos el tiempo para descansar y decimos, vamos a ir de vacaciones. No sé cuántos de ustedes han considerado y lo han practicado. Y muchas de las veces cuando hemos regresado de vacaciones, vamos de vacaciones para descansar, supuestamente. Pero cuando regresamos más cansados de como estábamos cuando emprendimos el viaje. No sé si a usted le ha pasado eso, que el cansancio es doble. Claro, usted dirá, bueno, sí, pero es otra clase de cansancio. Exacto, y eso es muy cierto. No es cansancio de trabajo, no es cansancio del atender a los hijos en la casa, del preparar a los hijos para la escuela, de prepararle el alimento al esposo que va para el trabajo,
o si los dos trabajan, esposo y esposa, está, lidiando con todo lo que es la casa, el hogar y bueno, la educación. Pero muchas de las veces nosotros como hombres y como padres a veces salimos a vacacionar o salimos a cualquier lado. Y muchas de las veces nosotros como hispanos pues tenemos, no todos, la costumbre, ¿verdad?, de decir, bueno, vamos a vacacionar, pero no dejamos a la esposa que descanse. ¿A dónde vamos? Le llevamos un costal de harina para que siga haciendo tortillas donde vaya a ir, ¿verdad? Y pues eso, pues se ve que como si la cosa no va a descansar, sino va a seguir trabajando, laborando y hacer otras cosas. Veo que las hermanas no dijeron amén. Las estamos defendiendo, hermanas. Entonces muchas de las veces no van a descansar, van a seguir trabajando. Y cuando regresan pues, cansadas, ¿verdad? De seguir lidiando y de seguir cocinando y de seguir haciendo todas las cosas y actividades normalmente. Cuando nosotros de una manera hablamos del cansancio físicamente, me estoy refiriendo, y cuando hablamos que el cansancio, hermano, nos llega, hablamos de que somos un pueblo cansado porque corremos cada día de una actividad a otra. Todo el tiempo estamos cansados. No importa si estamos de vacaciones o venimos de vacaciones, si estamos en el trabajo, estamos laborando, casi por lo regular siempre hay algo que nos cansa. Pero hay algo muy importante que debemos de entender en esto, lo que es el cansancio. El maestro que yo tuve en mi juventud dentro de la iglesia allá en California, él tenía algo muy llamativo, que nos hacía siempre entender algo importante. Un hombre de experiencia, ya pastor por muchos años, pero era el maestro de jóvenes en ese entonces. Ya era una persona adulta y consideraba y nos ayudaba porque conocía la necesidad de la juventud. Pero una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es que cuando él nos recibía, y nos recibía con una gran sonrisa, como está, y nos cuestionaba de pie a cabeza. Pero él siempre decía algo y nos preguntaba, ¿durmió bien hoy? Sí. Y nos preguntaba, ¿comieron bien hoy en esta mañana? Sí. Entonces él preguntaba y decía, ¿por qué están abostezando? ¿Por qué el cansancio en ustedes? Si ustedes están jóvenes, ¿por qué si durmieron sus 8 horas ayer? Aunque hay un cansancio, ¿verdad?, de escuela, un cansancio de trabajo para los que ya trabajábamos. Dice, entonces déjenme decirles algo, y esta era la parte que a mí me fascinaba entenderla. Y es que él decía, entonces el cansancio de ustedes no es físico. El cansancio de ustedes no es físico, porque si comieron y ya han descansado, eso quiere decir que ustedes físicamente han descansado. El problema no está en el cuerpo, el problema está dentro del cuerpo. Y ese es el espíritu y ese es el alma. Si ustedes tienen hambre y comieron, quiere decir que ese es un hambre espiritual que ustedes tienen. Si ustedes tienen cansancio y han descansado, ese es un cansancio que hay dentro del alma que ustedes necesitan saciar. Y era interesante pensarlo porque es una gran realidad. Hoy estamos a la luz de un cuadro interesante de la Biblia, donde el Señor nos invita, porque aquí nos está haciendo una cordial invitación, que de una manera necesitamos descansar. Y el descanso de la invitación del Señor a la vida nuestra, y no solamente a la vida del inconverso, sino a la vida de la iglesia, porque recuérdese que la invitación aquí es generalmente, porque la invitación es llegar a donde está Jesús. Y entonces el Señor hace esa atractiva invitación para que podamos descansar. Por eso que el versículo 29, si usted está conmigo, solamente para poder entenderlo, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces no está hablando de un descanso físico, sino está hablando de un descanso al alma, espiritualmente hablando. Entonces, de una manera podemos tomar físicamente alguna forma,
alguna vitamina, algún suplemento, hacer ejercicio, que muchas de las veces eso el cuerpo necesita para poder descansar de todo el estrés que tiene y que ha podido tener durante la semana, durante el mes. Pero cuando hablamos del alma, es interesante pensar que necesitamos descansar espiritualmente. La mayoría de las personas, muchas de las veces, hermano, están buscando cómo descansar espiritualmente hablando. Y aquí es donde entra la confusión. La confusión de que quieren descansar espiritualmente, pero usan y buscan otros medios para descansar espiritualmente. Físicamente buscan, cuando en realidad no es la forma para descansar espiritualmente. Por ejemplo, Henry Davis habla y dijo en cierta ocasión: la mayoría de los hombres llevan una vida silenciosa, en una desesperación, y muchos están atribuyendo la agitación de sus almas y tratan de encontrar el descanso en todos los lugares, dijo este hombre, equivocadamente. Por ejemplo, hablamos de salir a vacacionar, cuando en realidad el descanso físicamente ya ha sido o tal vez está siendo saciado, y regresar con una carga. El problema no es físico, el problema es espiritual. Entonces, de las muchas formas y de muchas maneras, la gente busca cómo descansar, y lo hace a través probablemente de algún analgésico, alguna bebida. Muchos tal vez lo buscamos en algún café bien cargado, es decir, con este café yo descanso, o con esta pastilla, con este medicamento que me recetó el médico, o me dijo mi abuela que me tomara, con esto ella descansa, y pues yo voy a intentar también. Es interesante pensar que mucha gente lo busca por placeres, lo busca a través de lugares, lo busca a través del dinero, busca el descanso a través del trabajo. La gente a veces busca el descanso en un amigo, en alguien con quien pueda platicar, con quien alguien pueda expresar su sentimiento, su dolor, su ansiedad, lo que en él existe, y así de esa manera cree y piensa que puede descansar. Entonces, mucha gente puede confundir el cansancio físico con el cansancio espiritual. Pero hoy el Señor nos quiere enseñar que el cansancio del hombre muchas de las veces no radica tanto en lo físico, sino radica en la parte del alma. Y ahí es donde hoy necesitamos entender algo interesante, porque no es el dinero, no son muchas de las veces las cosas que podamos tener materialmente para poder tener el descanso que nuestras almas necesitan. Nada ni nadie en este mundo va a poder hacer descansar nuestra alma si no es solamente a través de alguien, y ese alguien es una persona maravillosa que vino a nacer en esta tierra para poder cumplir un propósito y llegar a cumplirlo, no solamente en la muerte en la cruz, sino también, que dice la Biblia, que resucitó al tercer día. Y gloria a Dios por eso, porque Él resucitó, nosotros hoy tenemos una esperanza de vida y tenemos, hermano, una gran bendición de parte del Señor. Qué maravilloso es tener a Jesús. Amén, hermanos. Qué maravilloso es caminar con Jesús. Qué maravilloso es poder tener a Cristo en el corazón. Yo hoy quiero hablar de la promesa del descanso. Y es interesante pensar de lo que hoy para nosotros es importante hablar de la promesa del descanso. Y es entender que cuando hablamos del descanso, estamos hablando de que solamente en Cristo podemos tener descanso. No es en la religión, no es en algún líder, no es en ninguna organización, no es en un pastor. Recuérdese que el descanso que nosotros tenemos y podemos obtener como hijos de Dios es a través de Cristo Jesús. Pero aquí es donde entra el problema, porque cuando nosotros hablamos, mis amados hermanos, de lo que para nosotros hoy puede ser de suma importancia, como también puede ser un gran problema, y es que hoy tenemos un problema serio en la vida dentro de la iglesia, que hay muchas personas que
todavía no han encontrado el descanso de sus almas, en sus vidas. Y de la razón que la podemos identificar es como alguien puede dejar a Dios por algún problema. ¿Cómo es que alguien puede renunciar a Dios? No es que no se pueda, no es que eso no suceda, no, eso ha sucedido y va a seguir sucediendo. Pero yo todavía no entiendo esa parte como pastor. Discúlpeme que diga esto. Todavía no entiendo cómo es que alguien que ha recibido un beneficio de Dios y que Dios le ha mostrado su misericordia, lo ha bendecido y le ha abierto puertas en la vida, y en cualquier momento de la vida algo tal vez que no tenga sentido, algo absurdo, algo que no tenga nada que ver con la salvación, es renunciar a la vida con Dios. Eso para mí no tiene sentido, no tiene fundamento. Porque recuérdese que aunque usted en algún momento de la vida haya sido ofendido por alguien, aún, ¿verdad?, por el líder dentro de la iglesia, por el pastor o por algún hermano, eso no quiere decir dejar a Dios, olvidarnos de Dios. Tal vez, ¿verdad?, buscar otra iglesia, buscar otra comunidad, o tal vez el cambiarse de estado, de país. Eso no quiere decir dejar a Dios. No, yo pienso que el buen creyente, el buen hijo de Dios, donde quiera que esté, si va para China, va para el África, donde quiera que esté, donde le digan, ¿sabe qué? Aquí ya no lo queremos. Eso no va a dejar de hacer que busque, sirva y adore a Dios. Porque el que lo ha salvado es Cristo, no el hombre, no es la iglesia, no es la religión, sino es Cristo el Señor. Entonces, donde nosotros encontramos la solución es en Cristo. Cristo es el que nos da lo que nosotros necesitamos a la vida, día con día, minuto a minuto. Y qué bueno es que hemos encontrado a Cristo. Yo hago la pregunta: ¿cuántos? No digo que lo encontraron, ¿cuántos Cristo los ha encontrado a ustedes? Amén. Entendamos algo bien importante y definamos la palabra promesa en la parte literalmente. Y cuando hablamos aquí en esta parte de lo que la palabra en latín es donde se encuentra su origen, de una manera etimológicamente, en el término de lo que es promesa, que ahora nos está ocupando este tema, y es que de una manera emana, y más exactamente en lo que es la palabra promisus, que está conformada por dos partes diferentes. Y aquí hablamos de una forma que dividimos la palabra pro, que es equivalente a antes, y missus, que es el principio del verbo, que aquí, juntando esta palabra, se puede traducir como algo que se avienta o arrojar, que así lo define el diccionario. Pero cuando hablamos de promesa, que es la expresión aquí, como lo define el diccionario, de la voluntad de hacer algo por alguien o de cumplir con un cierto sacrificio en el caso de conseguir algún logro, así lo define el diccionario. Y puede de una manera entenderse la promesa como un acuerdo, aunque cuando se habla de acuerdo se está hablando de algo que va a suceder futuramente, y ahí es donde entra la palabra promesa. Por ejemplo, hacemos una promesa al amigo. Se recuerda cuando le hacíamos promesa a los niños, cuando éramos niños, y ahora como padres les hacemos promesa a los niños: te voy a llevar, te voy a comprar, te voy a hacer para ti lo que a ti te gusta. Estamos haciendo una promesa, estamos abriendo y dando una palabra de que en el futuro eso se va a llevar a cabo, y los niños lo creen. Los niños lo creen y los niños lo hacen. Pero también entendamos de que hay promesas de una manera que se pueden llamar como juramentos, y esto es posible asociarla con una promesa de juramento, el compromiso de una manera que se ha adquirido por quien promete, que es un compromiso de palabra donde la persona empeña su honor y su dignidad. Se recuerda cuando antes, en el tiempo antiguo, aunque ya existían también acuerdos, ¿verdad?, por escrito, pero
casi la mayoría de nosotros cuando hacíamos promesas y acuerdos era con el apretón de manos. Y eso era válido, pues, eso tenía sentido y tenía peso. Hoy no, hoy eso ya ha pasado de moda y eso de palabra ahora ya no tiene ya ningún valor, porque por lo que todo lo que ha pasado, es bueno siempre tener la firma de la persona y hacer un papel válido frente de un notario o de un abogado que, verdad, conozca de la ley. Entonces, cuando hablamos aquí es entender que hablamos de esta promesa con juramento que ahora pues ya se hace de una manera por escrito. Y cuando hablamos de un hombre que puede de una manera prometer, como una mujer puede prometer, como ejemplo, hablamos del matrimonio. No voy a hablar del matrimonio, pero es importante que tomemos el ejemplo de una promesa como un juramento. Y cuando hemos hecho promesa con juramento y de la manera que hemos prometido, como en el altar, cuando un día prometimos delante de los testigos y delante de Dios, el comprometernos, serle fiel hasta la muerte, en medio de enfermedades, en medio de escaseces, en medio de dolor, y prometimos amor eterno y prometimos que hasta la muerte nos separe, ¿verdad? Pero muchos, puedo decir, han quebrado ese juramento, ¿cómo podemos llamar? Ese pacto de promesa, porque en el camino de una manera no han cumplido lo que prometieron y eso pues ya no es válido. Ya ese contrato o esa promesa no se llevó tal como se había mencionado. Pero estamos hablando de algo importante, porque el Señor Jesucristo, cuando les dijo y se refirió a los discípulos que fueran y esperaran la promesa del Espíritu, que vendría no en muchos días, y que la Biblia dice que cuando recibiera el Espíritu Santo iban a recibir poder, que ese era una manifestación que iba a suceder y que ya se había dicho y marcado por los profetas antiguamente, desde Joel, hermano, hasta Jesús, y se cumple en la vida de la iglesia con los discípulos cuando el Espíritu Santo vino, y la Biblia dice que fueron todos llenos del poder del Espíritu Santo. Esa era una promesa. Esa era una promesa y se cumplió. Se cumplió al pie de la letra. Solamente que para la iglesia tal vez no era el momento, pero ese era el tiempo de Dios para la iglesia. Entonces, cuando hablamos aquí, que esta parte es interesante de lo que para nosotros hoy nos enseña esta parte, hablemos de lo que aquí se define como promesa, pero bíblicamente. La palabra promesa en la Biblia viene del griego evangelia, que significa anuncio o mensaje, mediante el cual Dios de una manera se compromete en conferir algo bueno. Y esto es el ofrecimiento voluntario de Dios, que hace de una manera bendecir de cosas buenas para los que creen. Entonces, cuando nosotros hablamos de todas las promesas de Dios y hablamos de la garantía divina que se cumplirá y que se ha cumplido durante el tiempo que Dios ha marcado en la vida del hombre. Por ejemplo, Hebreos 6, el capítulo 6, versículos 17 y 18 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso, dice, juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante, dice la Biblia, de nosotros. Entonces es interesante pensar que Dios ha prometido. Las promesas de Dios son inmutables. Las promesas de Dios son perdurables. Las promesas de Dios son claras. Las promesas de Dios se cumplen en su tiempo y a su momento. Las promesas de Dios son verdaderas, porque Dios, a través de lo que promete, trae un propósito. Y el propósito de las promesas de Dios a la vida del hombre es bendecirlo. Entonces, cuando hablamos nosotros de esta parte que es interesante, y es entender
el descanso mientras la gente corre de aquí para allá y tratando de encontrar la paz. Jesús dice con toda sencillez y de una manera con calma, y Él dice: venid a mí y yo os haré descansar. Entonces es una palabra de consuelo, pero también es una palabra de esperanza. Y entender que la promesa de Jesús es que todo aquel que viene a Jesús no solamente encontrará la verdad, no solamente encontrará la bendición, sino que encontrará el descanso. Oiga, hermano, qué tan importante es tener el descanso en nuestras vidas, especialmente en este tiempo. La gente está, hermano, de una manera agonizando espiritualmente, porque aunque tal vez pueden tener todo, y pueden tener salud, pueden tener trabajo, hablamos generalmente, hablamos a nivel humanamente, la gente puede tener empresas, la gente puede tener de lo mejor, o tal vez no puede tener nada, pero de una manera ellos se pueden sentir bien. Pero el entender de que los hace sentir bien la condición en la que viven, eso no quiere decir que tengan descanso. El descanso que Dios quiere que el ser humano tenga en la vida, porque el deseo de Dios a la vida del hombre es que tenga descanso. Una de las cosas que a nosotros como hijos y como iglesia del Señor nos hace caminar y nos hace esperar y nos hace detenernos y nos hace accionar es que dentro de nosotros existe y debe de haber el descanso de Dios en la vida de nosotros. ¿Por qué es que nosotros decimos que tenemos el descanso? Porque Cristo dijo claramente que Él nos iba a dar la paz, no como el mundo la da, Él nos la iba a dar. Y una de las cosas que identifica al creyente el descanso de Dios en su vida es que tiene paz. Es que tiene paz. Yo hago la pregunta: ¿hay algo en la vida que a usted lo ha turbado? ¿Hay algo en la vida que a usted lo ha desubicado del camino de sus actividades normales? Porque hay gente, hermano, que en realidad cuando sucede algo o cuando escucha algo, una mala noticia, algo que tal vez no está, bueno, es que en realidad nadie está preparado para recibir malas noticias. Pero cuando dejamos que esa mala noticia tome control de nuestro pensamiento, y era lo que hablábamos el viernes, que hay pensamientos, hermano, que vienen en nuestra mente a encarcelarnos, y esos pensamientos nos vienen a manipular y nos hacen formar y creer cosas en la cabeza y nos hacen actuar de muchas formas en la vida. Entonces hay cosas en la vida que nos mueven y no nos hacen ser como creyentes, como hijos de Dios, en la fe que hemos recibido de parte de Dios, pues. Entonces es importante entender aquí, cuando nosotros hablamos de que hay un lugar de descanso para el alma cansada, y ese lugar de descanso es Jesucristo. Y cuando entendemos esta parte, que es interesante, que podemos hoy entender del mandato de lo que el Señor nos enseña, es que Él nos hace cada día la invitación. La invitación está para todo aquel que quiera y para la iglesia también, mis amados hermanos. Pero hablemos aquí de lo que el versículo 28 nos enseña. Leamos el versículo 28 y dice: venid a mí, dice la Biblia, todos. Dice la Biblia: venid a mí todos los que estáis trabajados. ¿Y qué dice la Biblia? Y la Biblia dice, el Señor hablando: y yo os haré, ¿qué dice? Descansar. Aquí hay una súplica que entrega esa que es la esencia, y hablamos de la salvación. Y aquí hay un punto interesante, porque cuando hablamos de la salvación que viene de Jesús y que la recibimos cuando venimos a Jesús. Y aquí debemos de entender algo importante. No es venir a la iglesia, no es un credo, no es un hombre, no es una denominación, no es un altar, no es un bautisterio, no es una forma de vida. Entendamos que la salvación se obtiene cuando venimos a Jesús. Y cuando nosotros venimos a Jesús es cuando nosotros tenemos la salvación a través de Cristo Jesús. Entonces, como dice
Primera de Juan capítulo 5 y versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Y es interesante pensarlo que también Hechos 4:12, que ya conocemos ese versículo bien, donde dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, la Biblia dice, que podamos ser salvos. Entonces, el único que puede salvar, el único que puede dar salvación, se llama Cristo Jesús. Pero entendamos aquí, las personas de una manera describen, o de una forma se refiere a aquellas de las que han estado de una manera tratando, y de una manera bajo de una forma de peso de duda, donde mucha gente lo que hace, en vez de buscar la ayuda en Jesús, lo busca a través de otras cosas. Hay gente que buscan la paz y del descanso, hablamos entre comillas de Dios, porque creen en Dios, y muchos creen en Dios, pero lo buscan a través de las cartas, a través de la bruja, a través del brujo, a través de la magia blanca, de la magia negra, de la magia roja. Al final, todo es malo, pues, porque proviene del diablo. Pero mucha gente se siente bien al buscar esa solución, que le lean la mano, que alguien le diga algo de su vida, de su futuro, que le va a ir bien, que no se preocupe, que todo va a estar tranquilo, aunque verdad el río se lo esté llevando, pero quiere escuchar una palabra que lo motive. Y todo el mundo buscamos una palabra que nos motive. Todo el mundo buscamos una forma que alguien nos motive la vida, nos motive la existencia, que alguien que nos diga qué bien se mira, qué bonito, qué bonita. Wow, qué rico usted, ¿verdad? Huele. Cuando las hermanas y entre las hermanas se dicen: qué rico perfume al varón. Wow, se ve bien hoy, bien rasurado, bien cambiado. Y eso nos motiva, pues. Todos buscamos una palabra de motivación. Todos buscamos algo que nos lleve, que nos llene, que nos transporte a un pensamiento positivo en la vida. Y claro, hay palabras que nos pueden ayudar, pero la gente hoy, generalizando, buscamos una forma y un medio para poder sentirnos bien. Pero ¿cuál es el problema de esto? De que no todos buscamos la forma y el lugar correcto o la persona correcta. Pero la Biblia hoy nos enseña en esta parte que la forma más correcta para poder descansar en Dios es a través de Cristo Jesús. Déjeme entrar a otro punto, pero déjeme explicárselo de otra manera para poder expresarme. Había un padre que vivía y tenía una casa de 2 plantas, de 2 pisos, no sé cómo usted le llame a eso. Y el padre en la planta baja tenía su biblioteca, o como algunos dicen, armario, donde guardaba todos sus libros, su escritorio. Pero él decidió en algún momento de la vida cambiar ese lugar y ponerlo en la segunda planta. Preparó un lugar muy espacioso para poder acomodar todo lo que él, ¿verdad?, pues deseaba y quería poner ahí. Y comenzó a moverlo. Comenzó a mover todas las cosas para la segunda planta. Pero él tenía un niño muy pequeñito que apenas podía caminar. Y el niño le pidió que él quería ayudarle al padre para mover todas sus cosas. Y el padre accedió, aceptó y le dijo: está bien, ayúdame. Y le daba un libro pequeñito y el niño se subía con el papá en las escaleras para llegar al segundo piso y le ayudaba con los libros que él tenía. Pero en un momento que el padre no se esperó, el niño agarró un libro más pesado todavía. Pero la intención del niño era ayudar al padre, sin importar el peso que él iba a cargar con el libro. Pero agarró el libro más pesado. Y el niño, como pudo, se balanceó. Y el padre, al verlo, lo dejó. El padre, al ver al niño que estaba haciendo el esfuerzo y estaba haciendo el intento, él trató de dejarlo para ver hasta dónde él podía llegar. Y sí, cuando él se dio cuenta, y lo que suponía que cuando iba a querer subir los escalones, definitivamente no iba a poder. Pero el padre lo dejó. Y cuando el niño llegó al escalón, el niño no se dio por vencido.
sino que trató la manera de subir los escalones con el gran libro pesado. Al padre le dio la curiosidad, le llamó la atención de su esfuerzo, de su valentía y de lo que él estaba haciendo, que no le importó el peso, sino lo que le importaba era llevarlo arriba. Y el padre, al darse cuenta de que el niño pudo subir un escalón, pero el segundo ya no pudo con el libro, entonces viene el padre y lo carga el niño juntamente con el libro. Y juntamente con el libro, él subió al niño hasta arriba, hasta donde el niño quería llegar con el libro, y lo pone para que él pudiera entender que él, ¿verdad?, hizo el esfuerzo, hizo todo lo que pudo, pero con la ayuda del Padre. Entonces es interesante pensar como seres humanos, como creyentes y como hijos de Dios, en esta vida, en algún momento de la vida, no solamente es físicamente, que eso de todos los días, pero en algún momento de la vida podamos llegar a cansarnos espiritualmente. Por algunas y por muchas razones. Pero hoy tenemos que entender de que cuando nosotros siempre buscamos a Dios en la vida, recuérdese que Dios siempre nos va a dar el descanso. En otras palabras, Él nos va a tomar en sus brazos y va a hacer que caminemos con la ayuda de Dios. Porque el descanso no viene sencillamente por estar sentados o parados o caminar. El descanso en Dios es cuando Él nos toma en sus brazos y Él camina con nosotros. Por eso que cuando nosotros hablamos aquí, punto número 1, podemos ver que nuestras dudas de una manera tienen que descansar en Dios. Nuestros problemas deben de descansar en Dios. Cuando nos sentimos enfermos, debemos de descansar en Dios. 2, podemos estar libres muchas de las veces del legalismo y de la injusticia. Pueden aprisionar o nos pueden aprisionar, como en aquellos tiempos el fariseísmo, que mucha gente se pueda sentir presionada aún dentro de la iglesia. Hoy quiero decirle a usted que nosotros, cuando hemos venido a Cristo, Cristo a nosotros nos ha hecho libres para poder vivir libres en Cristo. La iglesia, la reunión y la forma como nosotros adoramos a Dios no es para vivir presionados, es para vivir libres en Cristo Jesús. Algo que yo siempre he buscado y he peleado y he tratado la manera de mantener es que cuando yo vengo a la casa de Dios, es venir a un lugar donde yo me sienta libre para bendecir, para adorar, para glorificar y para crecer dentro de lo que es la vida espiritual. Porque si yo vengo a la iglesia y estoy presionado dentro de la iglesia, eso no me va a ayudar a mí en nada, hermano. Usted tiene que aprender a ser libre en Cristo. Usted tiene que aprender que aquí el compromiso es con Dios. Claro, por supuesto. Debemos de ser lo más posible obedientes a lo que la palabra de Dios nos enseña en la vida. Amén. A no vivir en el libertinaje como la Biblia nos enseña a nosotros. A no hacer lo que hace en la vida ya la gente allá afuera, que no tienen el temor y el conocimiento de Dios. Porque nosotros somos hijos, y como hijos somos hijos de luz. Alguien dice amén. Y como hijos de luz, la Biblia dice que somos la sal de la tierra. Entonces tenemos que dar el ejemplo a los demás de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Que cuando usted se sienta en un momento de tribulación, en un momento de tristeza, en un momento de dolor, porque a todo el mundo nos pega, no busque el consuelo en alguien que no tiene temor a Dios. No busque el consejo en alguien que duda de Dios, porque el consejo que le van a dar no va a ser bueno. Pero si usted busca el consejo en alguien que tiene el temor a Dios, en alguien que es sabio, alguien que tiene, pídale a Dios el descanso de su alma. Y usted se va a dar cuenta que el Señor está ahí para darnos descanso a nuestras almas. Porque en Cristo somos más que vencedores. Amén, hermanos.